THM News, agencia de noticias, presenta. Muy buenos días tengan todos ustedes y reanudamos los diálogos a fondo. Hoy es jueves 25 de noviembre, estamos apenas a un mes de Navidad. A 29 días de la Navidad. Así es. Es 25 de la Navidad. Y a 25 días del fin de año. No, 26 porque trae 31. Exacto, 31. 26. Sí. Bien, pues ya fechado. Aquí tenemos que hacer primero que nada la unción de la mesa de diálogo. Sí. A mi izquierda, don Guinder Peraza. Don David Heredia Montañez, buenos días. ¿Cómo está usted, señor? Muy bien, muchas gracias, muy amable. ¿Todo bien? ¿Cómo le fue sus vacaciones de una semana y fracción? Muy bien, mi coche respondió muy bien. ¿Hacia dónde usted dirigió? ¿Hacia dónde os dirigís? Bueno, estuvimos en Tizimín, en el... Tizimín. Tizimín, de lo que queda de la... Tizimín era el tanto, ¿no? Tizimín era el nombre que le daban los mayas al tapir. Al tapir. Era lo más parecido, sí. Lo más parecido que había un caballo. Un caballo. E igual ahí hay una... Es un proboscidio. Sí. Una mención muy ilustrativa que deja ver la imaginación que tenían los mayas, porque no conocían el tren, cuando vieron el tren le pusieron Tzimincac, que quiere decir caballo de fuego. Caballo de acero. Fuego, cacas, es fuego. Bueno, pues después de Tizimín seguramente fuiste a comer una rica longaniza con huevo ahumada de Temozón o de Valladolid. No, me fui a Tzilang González. Regresándonos a la madre patria. La madre patria, cumplió 88 años. Bueno, pues hemos escuchado lo que nuestro gran amigo, periodista y gran maestro del análisis político y anexas, don Guinder Peraza. Y a la derecha, lógicamente... Y tenemos un caballero, doctor. Como decía, ¿cómo se llamaba el doctor Iku? Pues no sé. ¿Alguien conoce ese nombre, el doctor Iku? Sí, me acuerdo. No arriba recuerdo. A mi derecha, sí. Doctor, el caballero don Guillermo Memo Barrera y Fernández. Don Guillermo, ¿qué ha sido de su vida durante 10 días? Bueno, pues no me pellizqué nada y eso ya es ganancia. Sí, hablando de reminiscencias históricas. Afortunadamente no hubo pellizcos. Así es, no hubo pellizcos. Bien, pues bueno, ahí estamos acá. Ahora entraremos al debate de las cosas. Y comenzamos con el decreto de blindar a las obras magnas del sexenio. ¿Qué podemos decir, Memo? Pues caray, nos sorprendió el presidente López Obrador, se atrevió a lo que nadie se había atrevido. Yo estoy seguro que esta fue una tentación que otros presidentes inclusive en algún momento habrán sentido. Yo no recuerdo nadie que haya intentado, por lo menos en lo público, ¿no?, una situación de esta naturaleza, que es un verdadero atentado contra la transparencia y la rendición de cuentas, porque de esta manera ya él se lava las manos y le lava las manos también a la Sedena para dar cuentas de lo que se está haciendo. Es el reino de la opacidad, y toda esta situación se dice en los mentideros periodísticos que viene a raíz del reportaje de Carlos Loret de Mola. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya le había documentado. Exactamente. Las raterías que había. Una cantidad impresionante, más de 600 irregularidades. Terrible, ¿no? Horrible. Bueno, sí. Pues con eso, ¿qué logra el presidente? Pues en su lógica, 5 años alongado, ¿no? Él logra proteger el financiamiento y la viabilidad de estas obras. Terminar sus obras. Sí, que vamos a tener costos 1000 veces superiores al costo originalmente proyectado. Desde luego. A precio alzado y rebosado. Sí, y una corrupción rampante además. Claro. Sí. Kinder. Bueno, yo puedo decir que con esa acción el presidente
Andrés López reconoce que no está seguro que terminen sus magnas obras. ¿Cómo dice? Hay un dicho que dice explicación no pedida, Acusación El manifiesta. abogado acusación sabe. manifiesta, ¿verdad? Sí. Por una Esto parte. es parte de ese dejo Sí, que y deja. el otro punto, coincido con Guillermo en el sentido de que ya lo habíamos dicho varias veces, va a ser el sexenio de la opacidad, de la no transparencia, de la no rendición de cuentas. No vamos a saber dónde quedó el dinero, dónde quedó la bolita. Acuérdense por de pronto de los 110, 120 fideicomisos que desaparecieron, no se va a saber dónde quedó el dinero de eso. Por otra parte, también se puede considerar un acto de egoísmo, porque imagínense que entre una cuarta oleada de COVID u otro problema grave, como en la ley dice que estas obras van a tener prioridad. ¿Qué vamos a hacer si hay un problema de salud que está matando No hay gente? dinero. No solo no hay dinero, no hay dinero, pero además el que haya está asignado. Ya está etiquetado. Bueno, pues terrible, y yo creo que esto debe de considerarse. Ya hay voces de protesta, sé que se ha publicado, incluso Kenia López Rabadán ya jamás dijo que lo van a se- recurrir legalmente ¿Sí? Ante la Suprema Corte de Justicia. Sí, ¿no? Ya otros actores van a interponer. Pati, ¿qué estás hablando de la Suprema Corte? Acaba de Sí, de poner nombrar. a la esposa de uno de sus... Sí, pero todavía está en desventaja. propios, ¿no? Sí. Todavía está en desventaja numérica. Sí, y eso de que tenga... Pero eran 5, 6. Sí. Ahorita ya queda como... No, ya tiene 5. 3-3. Ya Ya tiene cinco. 5. Cuando termine el sexenio va a tener 6. ¿Ok? Estará entonces en superioridad Pero eso numérica. ya pero- es acaparar los 3 poderes, ¿no? No, desde luego. Pero también están medios que están dando como cabeza del Banco de México a la señora. ¿Cómo? Todavía no se sabe, eso lo van a decir. Bueno, el tema principal acá es la opacidad. Como dice Guinder, va a ser el reino de la opacidad de este sexenio, y yo todavía lo completo diciendo que Andrés Manuel López Obrador va a dejar chiquito a su modelo, a su maestro Luis Echeverría Álvarez. Va a ser un sexenio de mayor corrupción que el de Luis Echeverría Ya, un parado. Uy, pues entonces, así como México. No hay dos. Bien, el tema 2. No hay dinero para pasamos. dos. 1, 2 es Cardoso. 1, 2, 3 ya no es. Decía Qué el lindo. poeta del crucero. El lindo Sí. verso. En Banjico, el fast track, y ya hay una nueva designada que es Victoria Rodríguez Ceja, como próxima gobernadora de Banjico, de Banco de México. Sí. ¿Qué le pasó Guinder, ¿qué le pasó al ungido de aquel entonces, Arturo Herrera? Bueno, debo decir, no decirlo, que me parece que su cara no le ayuda, pero Paloma me dice que a mí tampoco mi cara me ayuda en nada. Por una parte. Por otra parte, esa cara puede significar no que sea feo ni pesado, sino que sea una persona que piensa, porque para tener la especialidad que él tiene y cumplir funciones de finanzas, de dirigir finanzas nacionales al gusto de tu patrón, pues hay que ser muy inteligente. Probablemente él también puso piedras, obstáculos que Andrés, el presidente López Obrador, no quiso saltar y ahí lo dejó. Pero no creo que lo esté lamentando, ¿eh? Se está quitando del medio problema. Yo creo que Memo, el tema... ¿hasta dónde nos lleva esto? El tema acá con esta situación es que más allá de quién queda al frente, que lo mismo pudiera ser esta persona, o pudiera ser Herrera, o pudiera ser quien fuera. Siempre hay una responsabilidad como presidente del banco, Sí, ¿no? pero el problema más importante que yo creo que subyace a esta situación, David, es el hecho de que el presidente con esto está demostrando que también quiere el control del Banco de México, porque quiere el control de las reservas del Banco de México, a las que desde hace tiempo él ya quiere meterles mano, ¿sí?
Eso es el problema, porque si López Obrador toma las divisas de las reservas del Banco de México, ahora sí ya nos llevó la fregada. Así es, eso se debe, cuando estabas formando Ese es el problema. Tu afirmación, yo ya estaba pensando en que no tiene idea este señor de lo que pasa cuando altera la reserva de un banco. Toda la estructura financiera mundial se basa en la confianza de que nadie cada país se imaginó va a responder sus qué fue responsabilidades. lo que pasó, por qué quitaron al que ya había designado desde muchísimo antes. Ahora, según la explicación que da el senador presidente de la mesa, de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, que desde el mes de agosto ya se sabía el por qué habían quitado a Herrera y no se había dado a conocer. Y ellos están creyendo que hace una semana se tomó esa determinación. O sea, Monreal ya sabía de Ya que sabía Herrera andaba ya con ya no iba. Y el porqué de las cosas. Ahora, se filtra en un medio nacional televisivo o de medios de las redes sociales que esto ha sido un problema de faldas. Sí, escocesas. Bueno, No, esos son kilts. se habla de que hay una que fue diputada, ya terminó, ya no es diputada, Nayarita, Nay Salvatori, Nay Salvatori, así se llama. una muchacha muy potable. De no malos bigotes, diría mi abuelita. Así es, que aparece en algunas fotos con Arturo Herrera y ya hay un compromiso establecido, moral y enamorado el fulano de casarse con esa niña. Guinder diría que a Arturo Herrera la cara no le ayuda, pero yo, rememorando a mi abuelita, diría que con su cara de pendejito, pero bien que está chingando, porque fíjense, ya le robó el mandado, ¿sí? Al presidente, nada más y nada menos. Híjole. Oye, merece el tipo ese jugar para la presidencia que sí. Francamente. Y al presidente López Obrador ya habrá que citarlo con un capote rojo a ver si embiste. Pues mira, los maldosos de que hacen los memes en Síntesis han circulado el día de hoy precisamente, y además se anticipan el mundo de Memelandia, como dicen, el mundo de las mil maravillas, de Alicia, el país de las maravillas. Esto es lo que está sucediendo en esa presidencia, que primero cesan al fiscal, ¿cómo se llama? Al investigador de la Secretaría de Hacienda. Sí, a Santiago Nieto. A Santiago Nieto, y ahorita, porque se fue a casar, y ahorita sabemos que lo están cesando por cuestiones, pudo más un par de T, 2T que 4T. Que 4T. Así que bueno, pues ahí está. Padre de Explórate que... Y ahora aterrizamos el tema a el terruño, y a nivel nacional esto tuvo una resonancia. Un día después del tianguis turístico México 2020, porque estaba señalado para el año anterior, pero la pandemia lo retuvo y se hizo esta vez. Ahí fue un material, o sea, más que un material, un evento, por así decirle, verdaderamente fastuoso. Se dieron, o sea, rindieron pulso los estados, rindieron pulso las grandes empresas para demostrar lo que hay en el potencial del turismo. ¿Qué se dice después del tianguis? Yo decía que como tú estuviste ahí, tú lo viste de primera mano, nosotros lo vimos desde Gallola, pero yo no creo que un tianguis vaya a salvar a nadie, a Yucatán menos. Hace falta que haya recuperación económica general para que la gente pueda aprovechar los tianguis de cualquier tipo que haya. Es un buen esfuerzo, se ventaneó a Yucatán, siempre dicen que vean a Yucatán desde el exterior, es bueno para el Estado. Va a pasar un buen tiempo, por lo menos un año, para que los turistas empiecen a venir otra vez como antes. No creo que vaya a haber cosecha de nada pronto, ¿no? Pero pues sí, hay que dar la cara.
Pues bueno, yo tengo por acá algunos datos que por lo menos en el papel se ven interesantes, ¿no? O sea, por principio de cuentas que se rompe el récord de compradores, con 1.635 compradores contra la edición anterior, que fueron 1.608, en 2017 la anterior, ¿no? Hubo un total de 57.287 citas contra 47.378. Lo interesante es que con un reporte del 17% de las empresas asistentes dan un total de ventas de 598 millones de pesos, eso contabilizado solamente el 17%. Bueno, a la frialdad de las cifras hay que agregarle apreciaciones. Esas cifras me recuerdan a las cifras que nos daban todos los años de Schwarzkopf. No había año en el que las cifras no aumentaran respecto al año anterior, pero casualmente siempre la prensa, los reporteros recibían sus paquetes de comida para cuando iban a pasear allá, recibían facilidades para pasar. Nunca hubo un retroceso. Y yo preguntaba, ¿quién cuenta a las personas que asisten? ¿Quién lleva el número? ¿Qué despacho? Nunca se decía. Debe de haber entre el comité organizador. Y además a los medios no les importaba, porque ellos iban a comer, le decían, vengan con toda su familia, ven un chaparrito reportero, fotógrafo, que llevaba de verdad a sus 20 familiares a comer ese día, dedicado a la prensa. Bueno, entonces esos números hay que pasarlos por la finalidad de bueno, Pero aquí esto estuvo, para empezar, no hubo absolutamente un bocadillo, un vaso de agua, no hubo absolutamente nada de eso. Lo que sí podemos decirles es que el que representó al Caribe mexicano, Quintana Roo, era el más abarrotado en compras. Cola hacían la gente pero es para normal, comprar cuartos de hotel. Pero es normal, estamos regresando de la pandemia, la gente quiere salir, está Claro, encerrada, claro, ¿no? claro, Todo eso es benéfico. Lo que a mí me parece interesante en ese sentido es que Yucatán es el tercer destino turístico más requerido, por debajo de Cancún y la Riviera Maya. La Riviera Nayarita. Bueno. La Riviera Nayarita en primer lugar. Ajá. ¿Sí? El otro destino era Los Cabos y Yucatán estaba, o sea, Cancún, la península de Yucatán. Ahí metían hasta Campeche. Sí, esto está contabilizado y sí es cierto. A mí me consta de que nosotros estuvimos presentes allá, teníamos el canal oficial del Tianguis Turístico y estuvimos recabando 70 entrevistas directas a secretarios de turismo de los estados, a turoperadores, a gente que estaba en pueblos mágicos, en centros de convenciones, en todo, y realmente las cifras coincidían en todo lo que nosotros... Bueno, yo creo que uno de los puntales económicos de Yucatán, David, es el turismo. O sea, esta situación, reitero, por lo menos en el papel, hace ver una situación interesante para Yucatán en el tema turístico. Ojalá que así sea, porque además en Yucatán dependemos mucho de la oferta de servicios, ¿verdad? Y ahora, de la cuestión turística. Yo voy a abonar ahorita un poco a algo que he criticado incluso, y lo tengo que reconocer, la cuestión del Tren Maya. Fonatur presentó un stand con alta tecnología, con grandes pantallas, un despliegue impresionante de información, y que esto no debe de quedar exclusivamente en ese tianguis, debe de repartirse a toda la República, a todos los que manejan cuestiones turísticas. ¿Por qué? Porque se pone esto del Tren Maya para integrar a los 3 estados de la península, para poder hacer verdaderamente un turismo que hasta la fecha no se ha logrado. Cada quien jala por su lado, en el caso de Cancún, en el caso de la Riviera Maya, en el caso de Chetumal, en fin, todo lo que signifique el Caribe, pero la parte que le corresponde a Yucatán y a Campeche por el Golfo, y la parte que le corresponde también a Campeche por el otro lado. No podía ser menos, Fonatur. Yo les había dicho desde antes
Fonatur es una institución, una dependencia del sector turístico, y en el sector turístico todo se hace a máximo nivel, porque el cliente que están tratando de atraer es gente de dinero, que no se va a pagar por cualquier cosa. Entonces, cuando les dije eso, les dije, entonces, administrar un hotel de 5 estrellas o de 20 estrellas no es lo mismo que administrar un proyecto que debe tener un gran sentido social, como es el Tren Maya. Así es. Bueno, ahí donde yo empiezo a visualizar el porqué de este proyecto. No es que sea la obra máxima o la mega obra del sexenio. ¿Por qué? Porque pues un tren no se construye en 5 minutos. O sea, ¿no? La línea esta son 1500 kilómetros que se tienen que abarcar en ese aspecto, pero sí va a ser algo detonante si realmente todos le apuestan a esa situación. Bueno, yo sé que en Europa los trenes son subsidiados. Sí. O sea, es decir, sí. no Pero dejan ¿cuánto ganancias. le deja a Europa el turismo? Sí, bueno, pero no dejan ganancias per se, ¿ok? Entonces, eso es preocupante, porque si en países de primer mundo los gobiernos se ven obligados a subsidiar el funcionamiento. Bueno, el metro en México es subsidiado. Correcto, sí. Hay muchas cosas que son subsidiadas. El problema es de dónde vamos a sacar dinero. El detalle también, ahí en la misma sintonía que tú ¿De dónde vamos a sacar dinero? Buena pasajeros? pregunta. ¿De dónde vamos a sacar pasajeros y Así carga es. para que se costee ese tren? Porque los trenes que dice en Europa, digamos, tú abordas en París, pasas de Bélgica, pasas Brujas, pasas Grandes, Constantinopla. Yo nomás por conocer Constantinopla daría mis caballos, los que tengo en Tilán. Pero acá no hay dónde vas a cargar pasajeros, dónde vas a cargar carga. No condenemos un proyecto No. si no sabemos exactamente qué es lo que podemos hacer al contrario. dentro de estas cosas. ¿Cómo se van a beneficiar las comunidades por donde va a pasar? Eso es importante. algo que casi nadie lo ha dicho. Yo no sé por qué. Eso es importante. ¿Por qué Fonatur no lo cacarea? ¿Se irán a beneficiar? Mira, sí. Fonatur no han dicho pío en nada. Permítame. No han dicho pío, tal vez externamente, pero internamente hay información muy interesante. A todas las comunidades que por donde va a pasar el tren se les hizo un censo. A todas ellas se les va a dar algo. Unas pidieron electricidad, otras pidieron comunicación por internet, otras pidieron diferentes obras. Es lógico. Entonces todas van a tener beneficios. Bueno, eso es una cosa muy loable, pero no basta, ¿no? Bueno, en fin. Vamos a ver. Vámonos a otro tema, a otra cosa mariposa. La inflación, la devaluación, el alza de precios y el desempleo. Comienzo contigo, Guillermo. Sí, me adelantaste un tema que iba a tratar al final, y es que todo está confirmando, los anuncios incluso, como el de querer meter mano a la Reserva Internacional de México, para que haya el riesgo, nada más el riesgo, ojalá que yo esté equivocado, de que este sexenio, que ya está enfilando su recta final, termine no con 4T o con 2T, sino con 5T. Inflación, pandemia, falta de empleo, violencia y corrupción. Te faltaron los militares. Bueno, los militares no están sirviendo de nada. En la violencia. Hay que verlo también, no hay que dejarles no hay que perderles el ojo. Ya viste cómo está Zacatecas, y ahí está la Guardia Nacional. Pues ahí se está yendo el presidente con todo su gabinete a Zacatecas. Sí. Y además es hermanito del presidente y después se va a ir corriendo también a Michoacán y después a Morelia, a todos lados. Un día lo vamos a ver por acá también. Sí, ojalá que no. Bueno, pues ahí está la cosa de la inflación. Son 5 caballos del apocalipsis. Con la inflación, la devaluación, el alza de precios, el desempleo. La violencia. Terrible, tenemos un 7% de inflación, que es una... 7.5. Sí, una situación ya descontrolada, ¿no? O sea, no hay... Esto ya se está saliendo precisamente de los márgenes. Toda la prensa nacional hoy habla de la devaluación y del alza de precios. Bueno, para que hablen de un subidón de precios en Mérida, ya son palabras mayores. Terrible. Sí. Y el desempleo es lógico,
esto acaba siempre en el desempleo. Definitivamente. Bien, pues esto es lo que está sucediendo. Otro punto, el quinto, no hay quinto malo. Nunca ha habido un quinto malo. Nunca. ¿verdad? ¿Quién sabe? Los caprichos en el presupuesto. Con un cierre atorado. Sí, los caprichos en el presupuesto federal. Comenzamos. Pues nos vamos a lo mismo, ¿no? O sea, los caprichos son los que están decretados como instrumentos de seguridad nacional, como asuntos de seguridad nacional. Esos son los caprichos del presidente, son caprichos ruinosos, ¿no? Ahí estaba yo leyendo, lo publicamos el día de hoy en Notired, que hay ya una huelga en lo que es el Tren Maya por falta de pago de aguinaldos. ¿Dónde queda Ciernes? ¿Perdón? Hay una huelga en Ciernes. En Ciernes ya, o sea, sí, porque estamos a punto ya de esta situación. Pero el capricho en el presupuesto federal, blindar las obras magnas. Ese es y el lo que capricho. queda. Y lo que queda, pues yo digo yo una se lo cosa. bendiga. Estos caprichos en el presupuesto federal vienen a agravar lo que ya tenían los presidentes municipales. En Yucatán, los 106 presidentes municipales. 105, porque el de acá de Mérida se maneja cosa por su aparte. cuenta. Okay. El desaliento, porque desde hace meses, hace semanas, a los presidentes municipales se les dijo que preparen unos presupuestos austeros, no esperen gran cosa, y así ya se los están cumpliendo. Entonces, en el interior de los estados, en los gobiernos municipales, va a cundir el desaliento, tiene que haber corrupción porque tenemos que sobrevivir todos, y mala cosa con esa ley inédita y razonable también. Pues ahí verán su suerte los gobernadores, los alcaldes y todos los que de ello medran. Va a ser terrible. Terrible. El sexto punto, la cuarta ola del COVID-19 y la sana distancia. Lo que está sucediendo en Europa Terrible. se está expandiendo en otros países. En Austria, en Alemania, en Checoslovaquia, en lo que era la URSS. en Checoslovaquia específicamente, y en alguna otra región de Europa, en Francia se está vislumbrando la posibilidad, en Italia igual. Cierre de fronteras. No olvidémonos el cierre de fronteras, que sería lo de menos, ¿no? Sino los actos autoritarios que en nombre de la salud se están cometiendo en Austria, en Alemania, en Checoslovaquia, en Francia, en algunos lugares, y en Italia, en algunos lugares igual, inclusive en el Vaticano. A la gente que no cuente con certificado de vacunación ya no la van a dejar acceder a ciertos lugares. Ni a entrar a un restaurante, ni Exacto, comprar o sea, en un mercado, es una situación violatoria de los derechos humanos, además por la utilización de una serie de productos cuya utilidad, cuya eficacia es sumamente cuestionable, señores, sumamente cuestionables. O sea, las vacunas tienen todavía muchos asegúnes, tienen muchos puntos debatibles todavía. Ya están saliendo pastillas, jarabes y todo. A lo que voy es a eso, ¿no? Entonces, a mí sí se me hace terrible que te digan, oye, tú no estás vacunado, ¿sabes una cosa? Confinado, sin derecho a esto, a lo otro, es muy drástico eso. Sí, ya se dijo, por lo menos un par que son de muy dudosa calidad, la china, Sinaco, ¿no? Algo así, y una más que las que le pusieron los maestros en Yucatán. Desde que empezó esto de la pandemia, todos nos preguntábamos cómo calculan el número de muertos o cómo calculan el número de infectados. Nunca supimos de la metodología, ni creo que la sepamos. Por ejemplo, de repente el país quedó todo color verde porque se supone que ya no hay problemas con el COVID-19, pero eso no es cierto. Entonces, lo verde, amarillo o rojo que está en una región
depende de la responsabilidad que asume el gobernante local. Dice, creo que podemos ponernos de amarillo y permitir que trabajen todos a plenitud. Eso se está haciendo. Bueno, yo lo único que puedo decir al respecto de esta cuarta ola es lo siguiente. Desde que era presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el memorable Mr. Pelucas, yo publiqué un artículo, en opinión, con respecto a la famosa guerra bacteriológica que se daba en colateral hacia la guerra comercial que se tenía entre Estados Unidos y China. Esto ya está tomando visos de una verdadera guerra bacteriológica, del por qué logran bajar un problema viral y de repente, ¡boom!, vuelve a surgir otras cosas. Al actual presidente de los Estados Unidos, pues no sé si me dio credibilidad para poder pensar que él manda a investigar hacia Wuhan, allá en China, el cómo se dio el brote del primer caso del COVID. Y lo que quiero decirles es de que la guerra esta es una guerra soterrada, es una guerra que se está manejando bajo los negocios de mentes acaloradas para lograr lo que ellos quieren: desestabilizar la economía, desestabilizar al mundo y lograr abatir el número de gentes que existen en este país. Esa es una realidad. Yo creo que son... Parece un argumento de cine. No, yo creo... Parece un argumento. Parece un presidente argumento de Estados Unidos ha mandado a investigar esa situación. Parece un argumento de cine, pero yo coincido en eso. Hay algo muy sucio detrás de esto. Yo lo que considero es que puede haber, sí, la existencia de un virus desconocido que se forjó, no sabemos si accidentalmente o intencionalmente, pero el hecho es que lo fundamental acá es que hay detrás de todo esto ejercicios de control social que son muy claros. Yo no recuerdo nunca que se hayan dado en la historia de la humanidad estos casos de confinamiento como los que se están ejerciendo ahorita, y además casos de control de la información de parte de grandes corporaciones como son las redes sociales o los medios de información, donde cuando uno si expresa dudas en cuanto a la eficacia de estos métodos de control social como el confinamiento o como las vacunas, uno es de inmediato censurado, sojuzgado, censurado, vilipendiado, cuando no francamente agredido de parte de algunos organismos, llámense redes sociales, llámense gobiernos. En Europa lo están padeciendo de una manera terrible. Hay acciones legales que se están emprendiendo en Europa y en Australia contra las medidas draconianas que se están tomando. Bueno, pues vamos a ver si ese guión cinematográfico no termina en una guerra mundial bacteriológica, porque ya las armas están quedando fuera. Y otra cosa que también viene al cuento, de que el mismo Bill Gates, que es un personaje de polendas económicamente y de tecnología, ha dicho que no solamente esto que de los virus, sino vienen otras pandemias que van a ser peores. Curiosamente el hambre. Pero Gates, curiosamente, es uno de los grandes accionistas de grandes laboratorios. Sí. Entonces resulta sumamente extraño y cuestionable que él ya en un par de ocasiones no solamente se ha lanzado a decir cuándo va a terminar la pandemia del COVID, sino que además se ha lanzado a decir que van a haber otros virus. Y que tiene, según esas teorías, uno de los objetivos de Gates y asociados es moderar la población.
bajar el número de habitantes. Pues ahí, esto yo creo que hasta el Papa va a tener que intervenir en estas cosas, o ya está interviniendo. El tema 7 para aligerar el tráfico de armas y sus consecuencias. Memo. Pues bueno, esta es una situación que es un tema muy caliente en la relación bilateral con Estados Unidos. El gobierno mexicano se ha quejado no de ahora, sino desde hace muchos años atrás, precisamente del tráfico indiscriminado de armas en la frontera, de la manera en la que los grandes consorcios armamentistas de Estados Unidos, cuya industria en un 75% es armamentista, han inundado la frontera de armas legales, ilegales, y esto finalmente ha propiciado la violencia ahí, aquí, episodios sumamente trágicos en los Estados Unidos y bueno, y acá el auge de los grandes también grupos vinculados al narcotráfico, ¿no? Yo creo que acá esta es una situación en la que debe de haber un acuerdo gubernamental entre Estados Unidos y México para regular esto, e incluso tal vez me atrevería yo a decir involucrando a Guatemala, porque en la frontera sur también hay un tráfico desmedido de armas, precisamente porque muchos movimientos armados, no, y porque además hay muchos movimientos armados ahí que de manera ilegal se dedican a esto, Y ahí se surten, ¿no? Así es. Bien, Ginder, te paso el tema del tráfico de armas, pero te la pongo con los 3 poderes de la República. A ver. El Ejército, la Marina y las instituciones. El en tráfico. un solo mando desde el Palacio Nacional. El tráfico de armas para mí es solo un aspecto de la lucha por el poder y por el dinero. Todos han oído alguna vez cómo la Asociación del Rifle de Estados Unidos hace lo que quiere, y cuando se le prohíben algo reaccionan políticamente porque son las personas más ricas de la nación y con más poder. No creo que pueda haber un acuerdo México-Estados Unidos para el condón de armas. A lo largo de la historia ha habido intentos y no se logra, porque los que mandan allá son los que tienen las armas y tienen el dinero. En cuanto a la ¿cómo se puede decir? La cooperación que quiso establecer el presidente López Obrador entre el Ejército, la Marina, nunca mencionamos a la Fuerza Aérea, y la Guardia Nacional, pues ya está suficientemente visto que no hay ningún beneficio de eso. La Guardia Nacional no ha servido para gran cosa, para construir puentes, para hacer tareas de emergencia, apenas, pero no ha servido para nada. Hoy creo que desde ayer, el presidente López Obrador está atendiendo Zacatecas, que se convirtió en un infierno, como un matadero de gente. Gente tremenda, pero no solo Zacatecas, señores. Pasen la lista y vean cuántos estados hay balaceras. En Tulum acaba de haber balaceras, así es el patio de nuestra casa, ¿no? No funcionó como había dicho él. La Guardia Nacional no está cumpliendo lo que dijo que iba a hacer. Aquí no pueden colgar a nadie en puentes, ¿verdad? Sí, podrían. ¿Dónde? En el Paso Deprimido. No creo, no hay de dónde, pero tenemos en el periférico. Peatonales. Sí, cierto, en el periférico. Aunque están muy feos, ¿no? Para la foto de portada no sirve. Está muy terrible. Memo, los 3 poderes de la República, el Ejército. Yo lo que quiero mencionar ahí es que es terrible que el general secretario se pronuncie a favor del régimen, porque tradicionalmente las Fuerzas Armadas mexicanas habían pintado su raya, habían sido muy institucionales en este sentido. Los soldados, los marinos, no menciono a los pilotos porque la Fuerza Aérea Mexicana malamente es parte del Ejército, cuando debía de ser una rama independiente, un arma independiente, pero bueno, a final de cuentas rompe esto el general Sandoval. Es una situación muy peligrosa. Esto muestra que el Ejército ha sido seducido por las dádivas
del gobierno federal. Deben ser Como muy Hombres buenos. no son... Deben ser muy generosos. No son hombres comunes, pero son hombres. sí, Bien. el problema ahí es que los altos mandos son los que están seducidos, encantados. Sabemos que la oficialidad de media hacia la tropa está furiosa, frenética, encabronada, no hay otra manera de decirlo, precisamente por todos los vejámenes, malos tratos, denigraciones, mentadas de madre y demás de que son objeto de parte de la población. Me faltó un punto ya. Tú dices los tres poderes de la República y yo aprovecho para insistir en mi tesis de que hace falta la renovación del Poder Judicial, hace falta contar con un Poder Judicial que de verdad cumpla su papel, que esté libre de toda sospecha de servir al Poder Ejecutivo. No se ha hecho válidos intentos por la independencia. El país de las maravillas. El Ejecutivo entra y sale del Poder Judicial cuando quieren, dígame si no es cierto. Bueno, pues así es. Llegamos al final y ahora solamente vamos a escuchar el mensaje final de nuestro amigo Guinder. Okay. Bueno, el mensaje final es que hay que aguantarse como los machos. No podemos bajar la guardia una vez más, estamos al borde del precipicio, como dijo él, solo nos falta dar un paso adelante. Yo estoy muy preocupado, como muchas personas, de que después de las fiestas de fin de año vaya a ennegrecerse aún más el panorama sobre la salud de la población con el COVID-19. Ya no va a haber cuesta de enero, ahora va a ser de bajada, papá. Pues creo que va a ser una cavar tumbas. Ojalá que no sea. Memo, tu mensaje. Bueno, yo solamente quiero mencionar una situación que me parece que ahorita más que nada es muy importante, ¿sí? Dado todo este panorama tan complejo, tan terrible incluso que hemos planteado acá, ¿no? Sí. Recientemente fue rechazada en la Cámara de Diputados, por el momento se pospuso su discusión y análisis, la Ley de Igualdad Sustantiva, que es una ley que entre otras cosas pretende normalizar la ideología de género, hacer la moneda de curso corriente en este país. Es una aberración. Aborto, cambio de sexo, entre otras cosas, ¿no? O sea, increíblemente le van a dejar la posibilidad abierta a los menores de edad de poder cambiar de sexo, sí, sin requerir. Los viejitos también van a poder cambiar de sexo si quieren, sin requerir el permiso de los padres, ¿no? En realidad es una situación terrible. Es una situación terrible, lo que hace muy importante que la sociedad mexicana se haya pronunciado en contra de esto, y como parte de este pronunciamiento volvemos a salir los varones por la reina. Este 8 de diciembre vamos a estar en Itzimná, que es un santuario mariano, precisamente pidiendo, orando por nuestra patria, pero además haciéndole notar a quien deba que en México sí hay hombres. Cuidado, cuidado, porque de repente los mexicanos nos estamos hartando de que de una o de otra manera, con pequeñas variantes entre unos y otros, pero prácticamente todos los partidos son la misma porquería, tienen la misma agenda de ideología de género, que los mexicanos vamos a rechazar a como dé lugar. Entonces, tengámoslo pendiente. El 8 de diciembre en la iglesia de Itzimná a las 6 de la tarde estaremos los varones por la reina, nuevamente volvemos a salir. De la Concepción. Y de la Inmaculada Concepción. Y yo solamente quiero terminar diciendo una frase monumental de Groucho Marx, que a mí me encanta, y que es muy a propósito de todo lo que hemos planteado, ¿no? La vida es injusta, acostúmbrate.
Por cierto, pasado mañana, sábado, entra en operación el servicio va y ven, que estaba tan cacareado. Al fin vamos a probar para qué sirve. Así es. Bueno, pues hemos llegado al final. Les agradecemos a ustedes su paciencia de escucharnos, de ver todo lo que está aconteciendo, de chile y de manteca, tocho morocho, como diríamos por allá en forma coloquial, porque esto hay que tomar conciencia, hay que escuchar finamente, más focalizado hacia los grandes problemas nacionales que posteriormente se convierten en los infiernos de cada comunidad. Pensar, pensar. Mediana, pequeña o chica. Punto. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Gracias. THM News, Agencia de Noticias, presenta